Hola a todos, ¿cómo estás? Espero que sí, porque hoy tengo una historia increíble que contar, una historia que te hará pensar en la vida, en el sufrimiento, en la fe y en Dios. Una historia de la que muchos de ustedes pueden haber oído hablar, pero es posible que no conozcan todos los detalles. Una historia que viví en mi piel y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo soy Job y esta es mi historia no contada revelada. Pero primero me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás. Dale a me gusta a este video y activa la campana de notificación, porque de esta manera serás notificado cada vez que un nuevo video esté en vivo. Y esto nos ayuda mucho a mantener nuestro canal activo para que más personas sean recomendadas y bendecidas con las palabras que te traemos en forma de video. Entonces, ¿vamos? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa mi nombre, Job? Sé que mucha gente siente curiosidad por esto, ya que mi nombre no es muy común. También me he preguntado sobre esto, porque mi nombre parece tener un significado triste y negativo. Pero he descubierto que mi nombre también tiene un lado positivo y esperanzador. Te contaré cómo aprendí esto y cómo mi nombre refleja mi historia. Mi nombre proviene del hebreo Iyov, que puede tener varios significados. Algunos dicen que mi nombre significa acosado o perseguido, porque he sido objeto de muchas pruebas y aflicciones en mi vida. Otros dicen que mi nombre significa el que se vuelve a Dios, porque nunca he dejado de confiar y adorar a Dios, incluso en las peores situaciones. Otros dicen que mi nombre significa el que perdura, porque nunca dejé de buscar la justicia y la verdad, incluso cuando todo parecía perdido. Creo que todos estos significados tienen sentido, ya que muestran diferentes aspectos de mi personalidad y mi experiencia. Fui acosado y perseguido tanto por Satanás, que quería destruirme, como por mis amigos que me acusaron injustamente. Pero también me volví a Dios y reconocí su soberanía y su bondad, incluso cuando parecía estar en silencio. Y yo también persistí en mi fe e integridad y no me dejé llevar por la desesperación ni por la rebelión. Creo que mi nombre fue escogido por Dios y que tiene un propósito para mí. Creo que mi nombre no es una maldición, sino una bendición. Creo que mi nombre no es una vergüenza, sino una gracia. Creo que mi nombre no es una carga, sino un privilegio. Creo que mi nombre no es una casualidad, sino una vocación. Yo soy Job, y ese es el significado de mi nombre. Un nombre que me recuerda de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Un nombre que me recuerda quién soy, quién fui y quién seré. Un nombre que me recuerda quién es Dios, quién fue y quién será. Un nombre que me recuerda que solo soy un hombre, pero que Él es Dios. Era un hombre muy rico y feliz. Tenía una familia numerosa, con 7 hijos y 3 hijas, y una esposa maravillosa. También tenía muchas posesiones como ovejas, camellos, bueyes y burros. Yo era el hombre más rico de todo el Oriente. Pero no solo era rico en dinero, era rico en carácter, en bondad, en justicia. Temía a Dios y me apartaba del mal. Era conocido por ser intachable y honesto. Ayudé a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. No acepté la corrupción, la violencia, la opresión. Fui un ejemplo para todos los que me conocieron. Pero no todo fue perfecto en mi vida. Había un enemigo que me odiaba y quería destruirme. Ese enemigo era Satanás, el acusador, el adversario, el engañador. No podía soportar ver mi felicidad y fidelidad a Dios. Él pensaba que yo era justo solo porque Dios me favorecía y me protegía. Pensó que si Dios me quitaba todo lo que tenía, lo maldeciría y lo abandonaría. Se equivocó. Un día, Satanás vino a la presencia de Dios y lo desafió a probarme. Le pidió a Dios que me quitara todo lo que tenía para ver si le seguía siendo fiel. Dios aceptó el desafío, pero puso una condición. Satanás,
podía quitarme todo menos mi vida. Y así empezó mi tragedia. En un día perdí todo lo que tenía. Vino un mensajero a decirme que los sabeos habían robado mis bueyes y mis asnos y habían matado a mis siervos. Otro mensajero vino a decirme que un rayo había caído sobre mis ovejas y mis pastores y los había quemado a todos. Otro mensajero vino a decirme que los caldeos se habían llevado mis camellos y habían matado a mis siervos. Y al fin vino el peor de todos los mensajeros a decirme que un fuerte viento había azotado la casa de mis hijos, que estaban de fiesta y que todos habían muerto. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba devastada, desolada. Me rasgué las vestiduras, me afeité la cabeza y caí al suelo. Pero no perdí la fe. Dije: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Reconocí que todo lo que tenía venía de Dios y que Él tenía el derecho de llevarme. No lo culpé por mi pérdida ni lo maldiqué. Mantuve mi integridad y mi confianza en Dios. Pero Satanás no se dio por vencido. Volvió a la presencia de Dios y me pidió que afligiera mi cuerpo, diciendo que yo negaría a Dios si sentía dolor. Dios permitió que Satanás me tocara, pero no que me matara. Y así fue como me cubrí de llagas de la cabeza a los pies. Sentía un dolor terrible que no me dejaba en paz. Me sentaba en medio de las cenizas y me raspaba las heridas con un fragmento de cerámica. Mi aspecto era tan horrible que la gente no me reconocía. Incluso mi esposa me abandonó. Me dijo que maldijera a Dios y muriera, pero no lo hice. Le dije que hablaba como una loca y que debíamos aceptar el mal, así como aceptamos el bien. Resistí la tentación de renunciar a la vida y a Dios. Fue entonces cuando vinieron mis amigos. Se habían enterado de mi desgracia y vinieron a consolarme. Eran 3, Elifaz, Bildad y Zofar. Estaban tan conmocionados por mi estado que guardaron silencio durante 7 días y 7 noches. No sabían qué decir. Pensaron que había hecho algo demasiado grave para merecer tanto sufrimiento. Pensaron que Dios me estaba castigando por mis pecados. No entendían que mi sufrimiento era una prueba, no un castigo. Después de 7 días, no pude soportarlo más y comencé a hablar. Maldije el día en que nací. Dije que preferiría haber muerto en el vientre de mi madre o justo después de nacer. Dije que mi vida era una carga, una angustia, una aflicción. Dije que quería morir para poner fin a mi sufrimiento. Le dije que no le veía sentido a mi existencia ni esperanza en mi futuro. Le dije que quería hablar con Dios, preguntarle por qué me estaba haciendo esto. Le dije que quería que me contestara, que me lo explicara, que me lo justificara. Fue entonces cuando mis amigos empezaron a hablar, trataron de convencerme de que estaba equivocado, de que estaba siendo arrogante, de que estaba siendo desagradecido. Decían que Dios es justo, que no hace nada sin razón, que paga a cada uno según sus obras. Decían que debía haber hecho algo muy malo, que debía haber pecado contra Dios, que debía haber sido hipócrita e injusto. Me dijeron que debía confesar mis pecados, que debía arrepentirme, que debía pedirle perdón a Dios. Dijeron que si lo hacía, Dios me restauraría, me bendeciría, me sanaría. Pero no acepté las palabras de mis amigos. Sabía que estaban equivocados, que no sabían de lo que hablaban, que realmente no me conocían. Sabía que era inocente, que no había hecho nada para merecer mi sufrimiento, que había sido fiel a Dios en todo. Sabía que Dios no me estaba castigando, sino que me estaba probando. Sabía que tenía un propósito superior, uno que no podía entender, pero en el que podía confiar. Sabía que era soberano, que hacía lo que quería, que no debía satisfacción a nadie. Respondí a mis amigos uno por uno.
refuté sus argumentos, expuse sus fallas, mostré sus contradicciones, dije que eran médicos inútiles, que eran miserables consoladores, que eran falsos amigos. Les dije que no me entendían, que no me ayudaban, que solo me acusaban. Dije que no decían la verdad acerca de Dios, que no conocían su justicia, que no respetaban su soberanía. Seguí cuestionando a Dios, clamándole, esperándole. Me pregunté si mis fracasos estaban relacionados con mi sufrimiento, si había tenido alguna falla en la oficina de registro, si había pasado por alto algún error. Me preguntaba si mi sufrimiento era merecido, si era proporcionado, si era necesario. Me preguntaba si había un significado, un motivo, una meta. Me preguntaba si Dios me estaba escuchando, si me estaba viendo, si se estaba preocupando. También me enojé con Dios, con mis amigos, con mi situación. Me enojé con Dios por tratarme así, por ignorarme, por humillarme. Me enojé con mis amigos por juzgarme, por ofenderme, por lastimarme. Estaba enojada con mi situación porque era tan injusta, tan cruel, tan insoportable. No sabía si mi irritación era un reflejo de mi propia angustia o una respuesta justa a la falta de empatía de mis amigos y a la aparente indiferencia de Dios. También anhelaba un mediador, un intercesor, un abogado. Anhelaba a alguien que pudiera representarme ante Dios, que pudiera defenderme de sus acusaciones, que pudiera librarme de su ira. Anhelaba a alguien que pudiera acercarme a Dios, que pudiera reconciliarme con Él, que pudiera restaurarme a su comunión. Anhelaba a alguien que pudiera entenderme, que pudiera consolarme, que pudiera sanarme. También expresé mi fe, mi esperanza, mi confianza. Expresé mi fe en Dios, en su bondad, en su fidelidad. Expresé mi esperanza en una vida más allá de la muerte, en una resurrección, en una recompensa. Expresé mi confianza en un Redentor, en un Salvador, en un Libertador. Dije que sabía que mi Redentor vive y que resucitaría sobre la tierra al final de los tiempos. Le dije que sabía que testificaría a mi favor y que testificaría de mi integridad. Le dije que sabía que lo vería cara a cara y que estaría complacido con su semejanza. Fue entonces cuando Dios finalmente me habló. Dios me habló 2 veces desde dentro de una tormenta. Me hizo muchas preguntas sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre los animales. Me mostró que Él es el creador de todo, que tiene el control de todo, que lo sabe todo. Me mostró que no podía compararme con Él, que no podía entender sus caminos, que no podía cuestionar sus planes. Él me mostró que Él es Dios y que yo soy solo un hombre. Me quedé sin palabras ante Dios. Me sentía pequeño, humilde, ignorante. Reconocí que había hablado demasiado, que había ido demasiado lejos, que había sido tonto. Le dije a Dios que no tenía nada que responder, que no tenía nada que decir, que no tenía nada de qué quejarme. Le dije a Dios que me callaría, que me arrepentiría, que me sometería. En la primera reunión, Dios me habló de su sabiduría y poder en la creación. Me preguntó si yo estaba presente cuando creó el mundo, si yo sabía cómo Él hacía las cosas, si yo podía hacer lo mismo. Me preguntó si podía medir la tierra, si podía contar las estrellas, si podía ordenar el sol. Me preguntó si podía controlar el mar, si podía calmar la tormenta, si podía soltar los rayos. Me preguntó si podía cuidar de los animales, si podía alimentar a los leones, si podía enseñar a las águilas. Me preguntó si podía igualar su trabajo, si podía desafiar su autoridad, si podía anular su voluntad. Estaba asombrado de la grandeza de Dios. Vi que era incomparable, insondable, inescrutable. Vi que Él era el Señor de todo, el Rey de todo, el Padre de todo. Vi que Él era el Creador, el Sustentador, el Gobernador. Vi que Él era el Sabio, el Poderoso, el Soberano. Vi que Él era Dios y que yo era solo un hombre. En la segunda reunión, Dios me habló de su dominio y de su cuidado de los animales.
Me habló del hipopótamo, el cocodrilo y el leviatán. Me habló de su fuerza, de su belleza y de su majestad. Me habló de su origen, de su comida y de su morada. Me habló de su relación con el hombre, con la naturaleza y consigo mismo. Me dijo que él creó a estos animales, que los conoce, que los ama. Me dijo que es su dueño, que es su protector, que es su amigo. Me asombró la bondad de Dios. Vi que era amoroso, compasivo, misericordioso. Vi que se preocupaba por los animales, que los cuidaba, que los bendecía. Vi que se regocijaba en su creación, que se involucraba en su trabajo, que se revelaba en su diversidad. Vi que Él era Dios y que yo era solo un hombre. Después de que Dios me habló, me arrepentí. Me arrepentí de haber cuestionado a Dios, de haber dudado de Dios, de haber desafiado a Dios. Me arrepentí de haber sido orgulloso, de haber sido impaciente, de haber sido rebelde. Me arrepentí de haber hablado de lo que no sabía, de juzgar lo que no entendía, de haber criticado lo que no veía. Me arrepentí en el polvo y las cenizas, en las lágrimas y los gemidos, en el dolor y la vergüenza. Le dije a Dios que me despreciaba, que me humillaba, que me rendía. Le dije a Dios que reconocía su grandeza, su justicia, su santidad. Le dije a Dios que confiaba en su bondad, en su gracia, en su misericordia. Le dije a Dios que lo amaba, que lo adoraba, que le servía. Después de arrepentirme, Dios me restauró. Él me restauró doble, en abundancia, en gloria. Me dio 10 hijos y 10 hijas, más hermosos que los anteriores. Me dio el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Él me ha dado una larga vida de 140 años, llena de paz y alegría. Me dio su bendición, su presencia, su amistad. También reprendió a mis amigos por hablar mal de Él, por acusarme injustamente, por herirme profundamente. Dijo que se habían equivocado, que habían pecado, que se habían apartado de Él. Me dijo que me pidieran perdón, que me ofrecieran sacrificios, que me pidieran que rezara por ellos. Dijo que solo aceptaría su oración si yo intercedía por ellos, si los perdonaba, si los bendecía. Hice lo que Dios me pidió. He orado por mis amigos, los he perdonado, los he bendecido. También recibí el perdón de Dios, su gracia, su favor. Vi que Dios tenía un plan para mí, que tenía un propósito para mi sufrimiento, que tenía una recompensa por mi fidelidad. Vi que Dios era justo, que era bueno, que era fiel. No necesitaba saber acerca de la apuesta entre Dios y Satanás para tener fe y confianza en Dios. No necesitaba saber la razón de mi sufrimiento para aceptar y adorar a Dios. No necesitaba saber el resultado de mi prueba para resistir y esperar en Dios. Solo necesitaba saber que Dios es Dios y que yo solo soy un hombre. Esa fue mi historia, amigos. Una historia de dolor, de fe, de restauración. Una historia que me enseñó mucho sobre Dios, sobre mí misma, sobre la vida. Una historia que quería compartir contigo para que tú también puedas aprender. Una historia que espero haya tocado tu corazón, abierto tu mente, fortalecido tu alma. Yo soy Job y esta fue mi historia no contada, revelada. Gracias por mirar y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que no pidas ningún video. Y si te ha gustado el video, comenta a continuación lo que piensas y qué otros temas te gustaría ver aquí con nosotros y echa un vistazo al primer comentario fijado, ya que siempre ponemos enlaces y materiales útiles para ayudarte en tu viaje espiritual. Nos quedaremos y nos vemos la próxima.